¿Qué tal, amigos del Sistema Informativo de Tabasco? Esta es la mesa redonda que organiza Diario Presente y bueno, el tema que tenemos el día de hoy es la corrupción y los avances de la refinería, y para ello pues me acompañan el día de hoy la licenciada Claudia Barrera González. Ella es presidenta del Consejo Nacional de Empresas Energéticas. También me acompaña Fernando Vázquez Rosa, él es el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción. Y también me acompaña aquí el licenciado Eric Priego Brito, él es socio fundador de la firma Priego Brito. Y bueno, ellos son expertos en la materia, ¿sí? Y el tema de la corrupción, pues usted sabe que es algo de lo que ha venido hablando mucho nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que ha bajado a las diferentes autoridades que gobiernan pues la entidad, los municipios, y es el tema de moda, ¿no? Pero con la cuestión energética también no es la excepción, y ahí, bueno, me gustaría que nos diera un preámbulo sobre lo que están trabajando en la materia el Sistema Estatal Anticorrupción con la cuestión energética, en la materia energética y la corrupción. Ahí, en ese sentido, pues ustedes están trabajando mucho con las empresas en Tabasco, licenciado Fernando, para ver si nos puede dar un preámbulo sobre esto que están aplicando. Con mucho gusto, Esmeralda. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, en efecto, el tema de la corrupción es algo que a México le ha afectado ya históricamente y que sigue siendo un problema central en el país. No hay que ir muy lejos. Todos los indicadores muestran que México está en los últimos lugares de honestidad, para ponerlo así con toda claridad. Transparencia Internacional, si lo vemos por países industrializados, en el G20, por ejemplo, México aparece hasta el fondo. En fin, el diagnóstico está bastante claro. Y esto, sin embargo, no debe ser motivo de desaliento, todo lo contrario. Tener claridad en el tema nos lleva a buscar soluciones concretas, pero siempre mirando lo que ha sucedido en otras épocas anteriores. En el tema petrolero en específico, yo lo que he estado comentando es que viene una etapa. Se ha anunciado una etapa para México y en específico para Tabasco con el tema de la refinería, pues de derrama económica, de generación de empleos, de desarrollo en el término amplio de la palabra, pero que tenemos que estar muy atentos, porque ya Tabasco, la región, vivió un boom petrolero en los años 70 y 80 del siglo pasado, y hubo también mucha riqueza, nada más que esa riqueza que se generó no se corresponde con los niveles de pobreza que tenemos aún actualmente en la entidad. Entonces algo pasó en el camino, o alguien se quedó en el camino con algo, y por eso el tema es central. Afortunadamente, el tema de la corrupción es prioritario en la agenda nacional, y tenemos que aprovechar esta oportunidad para tomar decisiones y muy activamente mucha prevención de los actos de corrupción. En ese sentido, bueno, en la cuestión de contar con algunos lineamientos que ya están relacionados con la corrupción, pues también es uno de los requisitos que están pidiendo hoy en día a las empresas involucradas en el sector. Y bueno, para ello sí me gustaría que igual nos diera su apreciación la licenciada Claudia Barrera, quien es la presidenta del Consejo Nacional de Empresarios Energéticos. Bien, pues buenas tardes, Esmeralda, por la invitación, y también saludar a todo tu auditorio. Y hablar de anticorrupción, pues es hablar de algo que vemos a diario. En el caso de las empresas petroleras, pues lo vivimos en el día a día, pero existen los lineamientos muy claros para que nosotros podamos trabajar acorde a ellos, como es la 37001, que es una de las normas que como empresa debemos de cubrir para apegarnos a mantener toda la trazabilidad de nuestras operaciones de acuerdo a los lineamientos que se establecen para evitar que haya corrupción dentro de las operaciones de la empresa, ya sean administrativas o de operación. Y también estamos ahorita a través de la red de Conocer, estamos con la norma
con el estándar de competencia 0500, que ya habla del individuo, porque la 37,000, bueno, es para la empresa, pero ya la que trae la red Conocer y el estándar de competencia 0500 habla del individuo. Entonces, cuando pones a un individuo a cumplir un estándar de competencia, estás hablando de que sea competente en lo que implica desde el artículo 113, desde lo que implica también la ley de responsabilidades, tanto como funcionarios públicos o como también cuando tenemos vínculos entre lo privado y lo público. Entonces, esto hace que el individuo sepa los límites y aprenda a establecerlos por sí mismo, porque una cosa es los límites que te ponga la empresa y otra cosa son los límites que tú como persona, de acuerdo a tus valores, es como te conduces. Entonces, esta norma de la el estándar de competencia 0500 habla específicamente de la habilidad, la destreza, el conocimiento que debe tener la persona, y bueno, se hace una evaluación general de 360 grados hasta cómo te perciben los que participan contigo en tu área de trabajo, y esto pues irá haciendo una reflexión y una retrospección entre el individuo de cómo debe de conducirse. Tenemos que partir a través de la educación. Si nosotros no pensamos en el individuo, aunque la empresa esté certificada, las prácticas continuarán. Hay que trabajar en la parte de cómo ir nosotros normando nuestras propias conductas o cómo no prestarnos hacia ciertas cosas que se nos presentan, porque esto está permeado en todos los niveles, y hablamos de educación, de medicina, de la parte de negocios, o sea, en todo momento eso está inmerso, aunque a veces ni seamos conscientes de que lo estamos haciendo. Entonces sí hay bastante trabajo en ello, sí hay que tener un fuerte compromiso y ayudar en las políticas públicas que tiene el presidente. Él en su discurso pues quisiera una armonía a nivel nacional, que haya un equilibrio entre el norte y el sur, que haya un equilibrio en la distribución de la riqueza, que haya cierta igualdad o participación de todas las clases sociales y que sea un bienestar, pero todos desde el lugar de que ocupemos o desde donde estemos tenemos que participar para que ayudar que eso suceda. Bueno, en ese sentido también, ¿de qué manera la corrupción ha venido frenando, sobre todo aquí en Tabasco, las inversiones, ¿sí? Y en ese sentido, pues el licenciado Eric Priego tiene experiencia en la materia y sobre todo, ¿no? Es casi el pan de cada día de lo que manejan ahí en el despacho que usted que usted dirige. Cuéntenos de qué manera ha venido afectando todo esto y también los beneficios que trae el que hoy en día pues ya sea un requisito que las empresas cuenten con algún certificado que digamos que no sean empresas corruptas. Muchísimas gracias, Esmeralda, Fernando, Claudia, y bueno, saludos aquí a todo el auditorio. Pues la verdad que el tema de corrupción es un tema conocido y sabido por todos, que desde que soy niño he venido viviéndola y escuchando diariamente pues noticias y quejas en el mismo sentido. Es un fenómeno pues histórico y global, ¿no? Sistémico, y es complicado ahorita el reto que tiene el presidente. Lo importante es que desde que tengo uso de razón y lo he escuchado, su discurso siempre ha sido el mismo, ha sido congruente, y creo que la misma población nos fuimos dando cuenta de venirlo escuchando a través del tiempo, que el gran problema que enfrenta México para poder desarrollarse, para pasar de ese tercer plano o de ese
desarrollo a un mundo superior estriba en combatir ese fenómeno, ¿no? Porque precisamente afecta directa e indirectamente a todas las aristas del Estado mexicano. Entonces vamos a tener precisamente vulnerado el Estado de Derecho en salud, en todos los temas de desarrollo social, en deporte, en cualquier aspecto que nosotros miremos, vamos a encontrar el tema de corrupción. Y el sector energético obviamente no está aislado ni exento de ese tema. Incluso gran parte del presupuesto nacional y por ende la contratación pública versa ahí. Entonces no se trata tanto, creo yo, es muy importante obviamente todas las normas que estemos aplicando, la 37, la 500 o incluso los sistemas, ¿no? El Sistema Nacional Anticorrupción es un sistema vasto y complicado, pero en mi opinión el problema no está en la regulación, hay una incluso sobre regulación en la materia, sino el problema creo que estaba precisamente en un tema de convicción, es decir, el poder y quien tiene el imperio para cambiar las cosas es el Estado mismo, ¿no? Y el Estado mismo pues somos nosotros, ¿no? La población es un elemento del Estado y siempre había sido un círculo vicioso, hasta que ese círculo no se rompiera y llegara a alguien que no solamente en el discurso te manifieste y te diga yo quiero combatir la corrupción, sin embargo en la práctica se hace totalmente lo contrario. Era un tema muy conocido de simulación, donde en realidad pues, no pasaba nada. ¿Por qué? Porque no existe el Estado de Derecho, es decir, lo que es la impunidad o la aplicación de la ley, pues no se daba. Entonces, al no pasar esto, el país sigue cada día cayendo más y más. Ahorita se han visto ya ejemplos claros de un combate también en el sector energético en contra del fenómeno, ¿no? Y como platicamos, tenemos un sistema nacional anticorrupción que es vasto y complejo, ¿no? 5 normas administrativas, 2 penales. De ahí tenemos que replicar los sistemas espejo en las entidades. Pero por un lado también veo vulnerable el tema municipal, donde hay gran corrupción, ¿no? Más de 2.450 municipios aproximadamente. Y bueno, en otros países, en otras entidades, la normatividad en materia de corrupción es muy simple. Ahorita, de facto, en derecho vigente tenemos todo un sistema nacional anticorrupción, pero operativamente, en la realidad, pues se está operando todo con la unidad de inteligencia financiera que bueno, se está dedicando o indaga ahí los temas, y aquí en Tabasco igual tenemos un sistema espejo de la misma. Y ahorita sí he podido ver que tanto en el tema hacendario, en el tema fiscal, en el tema energético, donde la corrupción es inmensa por los presupuestos, incluso ahorita Pemex, su presupuesto y el de CENER van a ser mayores que los de otros años, ¿no? CENER, tiene todo el movimiento pues de la refinería, que su presupuesto es mucho mayor que el que tenía el año pasado, precisamente por la administración de la refinería, y Pemex pues por todos los ejes que tiene que cumplir en el tema de extracción y generación de electricidad. Por ende, hay mucho mayor riesgo en el tema de corrupción. Y sin embargo, si no se empieza
aplicar, como se ha venido diciendo, mediante la normatividad que en ese sentido intimida y mediante la aplicación de la ley, que es la que ejemplifica y hace que otros ya no cometan o repitan esos hechos, pues no cambiaría mucho, así tengamos, como dice Claudia o Fernando, en 1000 normas o en 1000 sistemas. Si no hay aplicación de la ley, si no hay Estado de Derecho, va a ser muy difícil que esto vaya a ir cambiando, ¿no? Y ahorita creo que bueno, ahí tenemos el caso de Robles, el caso de Lozoya, de Ancira. O sea, ya hay muchos casos puntuales en el tema energético también y social, donde se está buscando al menos castigar, ¿no? Y se está yendo a buscar a mucho, ¿no? Aunque todavía falte mucho por hacer, pero no voy a seguir hablando porque tienen que hablar aquí los compañeros, ¿no? Okay. ¿Qué tan complejo es, digamos, trabajar en materia de corrupción de acuerdo a lo que han venido realizando, ¿no? Con esta figura del sistema estatal anticorrupción, sobre todo también las capacitaciones y los acercamientos que han tenido con empresarios, licenciado Fernando? Sí, Esmeralda, hay que ubicar que el tema de la corrupción, del combate a la corrupción, quizá es incluso todavía más complejo que el combate a la inseguridad, por ejemplo. Me parece que en el tema de la violencia todos estamos claros que no queremos que nadie nos lastime, que nadie lastime a nuestras familias, a nuestros seres queridos, pero en el tema de la corrupción hay quienes incluso la fomentan por intereses. Entonces se vuelve una cadena a veces demasiado compleja, que justamente es lo que hay que desencadenar. Y hay que ver también que históricamente la aplicación del Estado de Derecho era selectiva. Eran golpes efectistas del Estado de Derecho por venganzas políticas, para dar ciertos ejemplos, para desarticular a tal o cual grupo contrario al grupo en el poder, y eso iba estropeando, digamos, el tema del combate a la corrupción. La Secretaría de la Contraloría Federal, por ejemplo, surge en la época de Miguel de la Madrid, justamente para contrarrestar lo que había pasado en el sexenio de López Portillo, del boom petrolero, del cuerno de la abundancia, y trata de empezar a poner orden, pero sucesivamente había una aplicación selectiva de la ley. ¿Qué se está buscando ahora? A mí me parece que el momento actual, yo decía al principio, es idóneo o un muy buen momento para que salga adelante el combate a la corrupción. Hay varios factores que yo veo que confluyen en el mismo tiempo. Uno, lo decía el abogado, la voluntad política. Me parece que es crucial que la agenda anticorrupción es prioritaria a nivel nacional. No hay día que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no se refiera al tema y que además esté insistiendo en ese asunto. Yo veo aquí en el estado el gobernador Adán Augusto López Hernández refiriéndose también al tema con mucha claridad de que no se deben permitir los actos de corrupción. Nosotros hemos en el sistema estatal anticorrupción recorrido pues la mayoría de los municipios. No dicen que no. Es verdad que es como el eslabón un poco todavía donde hay muchos retos a nivel municipal, pero están claros también de qué es el tema y que tienen que entrarle con regulaciones, mecanismos de combate a la corrupción, con programas de integridad, con códigos de ética, con el asunto de las personas, en el caso de los funcionarios públicos. Esa es otra condición. Hay mucha voluntad política, hay medios, ciudadanos, vigilantes a través de las redes sociales exhibiendo los hechos de corrupción, pero hay una nueva regulación, por supuesto, esta reforma que se hizo a la Constitución para que hechos de corrupción sean delitos graves. La Ley General de Regulación Administrativa fortalece el caso de la anticorrupción en el caso de los funcionarios, pero también de los particulares, de las empresas que se ven implicadas en los hechos de corrupción. Pero hay también una tendencia internacional. Si adentro del país
hay una voluntad en ese sentido. Bueno, a nivel internacional también, el Tratado de Libre Comercio en el capítulo 27 contempla el combate a la corrupción como algo que deben asumir los 3 países que forman parte de este tratado, pero además las empresas internacionales, las petroleras, por ejemplo, que vienen de otros países con una, mayor historia en términos anticorrupción, pues bueno, tienen una exigencia que se la están pidiendo a las empresas locales que quieran participar en el sector energético, de programas anticorrupción, programas de integridad, programas de ética, el tema de los antisobornos, por supuesto. Les piden otras cosas también en materias ambientales, de seguridad física, pero vaya, el tema anticorrupción es una tendencia internacional que está llegando también al país y en específico al estado de Tabasco. Entonces, para ser competitivos, para ser incluidos, para poder asociarse a estas empresas petroleras o al sector petrolero, bueno, ya el empresariado local, entiendo, está tomando cartas en el asunto, pues para sumarse a esta tendencia internacional en combate a la corrupción. Me parece que todo esto junto va a desencadenar algo positivo, muy bueno. Hay que aprovechar el momento, decía yo, y por supuesto está el sistema nacional y los sistemas estatales anticorrupción, que si bien se coordinan acciones con las dependencias encargadas de detectar, combatir, llevar a proceso a quienes son detectados por hechos de corrupción, también toda la parte anterior, la que no se ve, la parte preventiva, cómo sistemáticamente detectamos los riesgos y tratamos de que no ocurran los hechos de corrupción. Y allí vamos desde la formación de los niños y los jóvenes en las escuelas hasta aplicar pues otro tipo de medidas ya en la administración, en la práctica del día a día, en este trato entre los funcionarios, los particulares. Hay mucho que hacer allí, ¿no? Preventivamente hablando. Okay. Licenciada Claudia, usted, preside, encabeza, pues un consejo donde participan diversas empresas, ¿no? Que prestan servicio al sector energético. En ese sentido, desde la idea que tuvieron, ¿no? De armar este clúster, esta unión, esta alianza, ¿cómo se ha venido avanzando en materia de todos los programas anticorrupción que hoy en día pues están siendo un requisito para ustedes para poder competir? Bien, pues nosotros desde el Consejo y desde el clúster energético, pues estamos totalmente vinculados con lo que es el sistema anticorrupción, porque en el caso particular de Petróleos Mexicanos, pues ellos tienen su compliance que nosotros tenemos que cumplir. Ahora a mí me toca estar en las mesas de la Comisión Consultiva Empresarial de Pemex y participa el director, así como sus funcionarios más cercanos que presiden ahorita la administración de este nuevo gobierno, y ellos hablan muy puntualmente de lo que significa cuando vamos las cámaras o los consejos empresariales, de que nosotros tenemos que participar. Incluso él mencionaba en la sesión pasada de la semana pasada sobre una carta que él emite, ¿verdad? Un comunicado donde ningún pariente, familiar, amigo o que se diga que él puede participar o que se presta a actos de corrupción, que nosotros como empresarios pues no seamos sorprendidos. También mandan un documento, un manifiesto, donde dice que si nosotros hemos participado como trabajadores de la empresa o hemos estado inmersos en alguna actividad al interior de la empresa, que lo manifestemos, porque yo me imagino que tendrán iniciativas o estarán con algunas políticas que tendrán particular cuidado con quienes han estado trabajando al interior de la empresa, a diferencia de los que nunca hemos participado como empleados de la misma. Y bueno, con las operadoras también ellos tienen su sistema de compliance. Igual nosotros tenemos que manifestar que tenemos una política anticorrupción
corrupción, tenemos que dársela a conocer a los empleados y también pues propiciar, tenemos mecanismos internos a través de difusión, a través del código de conducta, del código de ética, del manejo, la trazabilidad del dinero, la trazabilidad de la documentación. Los mecanismos existen. Lo único que nosotros como empresa tenemos es que propiciar que se cumplan y el Estado hacer la función que realmente aplique para cada servidor. Desde donde nosotros estemos, o sea, desde la unidad de negocio, ya sea pública o privada, tenemos que tener esos límites y ese control. Creo que hoy la política pública del presidente y de sus colaboradores con los que a mí me toca participar en el caso del tema energético, lo tienen muy bien conceptualizado y lo llevan a la práctica. Y bueno, todos tenemos que contribuir porque en el caso de lo que más nos afecta a las empresas, pues son las dádivas o son lo que tenemos que pagar en efectivo, ya sea a nivel de la descomposición que hay de los sindicatos, pero yo creo que con todas las iniciativas que está haciendo el presidente, no es rápido porque venimos de administraciones que quizás siempre se ha tenido el tema de que yo hablo mucho de la parte de los límites o de lo que es correcto o no, pero la permisibilidad es como a nuestros hijos, les permitimos tal situación, bueno, pues se acomodan, no les permitimos, lo mismo se da en toda esta sociedad. También nosotros desde la iniciativa privada le pedimos al gobierno que ponga otras plataformas que le permitan también al individuo, a la sociedad reincorporarse a unidades de trabajo para que dejen o trabajar sobre programas educativos, sobre programas de difusión, que las personas nos reintegremos a un trato o a conducirnos en el marco de la legalidad, porque pues a la mayoría el dinero fácil, rápido, bastante, pues es muy fácil engancharse en eso, sin embargo tiene un costo muy alto, pero eso es, vuelvo a insistir, es parte de la educación. Entonces, la tarea del gobierno es generar esas plataformas donde cada individuo desde su escenario, lo que le guste hacer, lo que sepa hacer, pueda involucrarse. Siempre hablo de que Maslow no se equivocó porque la cúspide o el desarrollo o la autorrealización de un ser humano pues va en lo que le gusta hacer. Y cuando tú te sientes útil, sabes hacer algo y además llevas una calidad y un bienestar de vida y hay las condiciones para que lo puedas ejecutar y se aplica la ley, pues yo creo que México tiene muchas posibilidades. Estamos ante una generación y una coyuntura muy interesante. Si participamos y de verdad tomamos en serio esta oportunidad, creo que México puede avanzar y podemos avanzar mucho los ciudadanos. Nos quejamos de la inseguridad, nos quejamos de las malas prácticas a nivel organizacional, a nivel empresarial, pero también habría que preguntarnos qué tanto estamos aportando para que algo suceda. ¿Cuál es el kilómetro extra que yo estoy dando para que esto cambie y pueda permearse? Digo, yo no puedo hacer por todo Villahermosa, pero sí por la gente que me rodea, por los que están a mi lado, por el lugar donde vivo, por con quienes yo me relaciono. Y creo que si todos vamos apostándole a esa posibilidad, pues podemos reivindicar muchas cosas y mejorar muchas cosas. Y además, pues caminar con mayor tranquilidad en nuestro bello Tabasco. Han mencionado mucho y han hablado respecto a las buenas prácticas, ¿no? Y todo lo que implica este tema, tomando en cuenta que pues estamos viviendo otro boom petrolero, ¿no? El segundo boom petrolero. Pero también en torno a esto, licenciado Eric, también hemos visto que
algo que tocaban, ¿no? También la parte de los sindicatos que también abonan a que haya corrupción en el sector, ¿no? Y que no ha dejado de ser un dolor de cabeza para las empresas, y bueno, a usted tiene un sinfín de casos relacionados con el tema, ¿no? Pero hemos visto por lo menos en Paraíso, con el tema de la refinería, que tan solo en ese municipio, desde que inició el año, han surgido, si no me recuerdo, creo que entre 50 y 70, ¿no? Sindicatos. Y bueno, eso también es parte de lo que trae el boom, también que se incremente el número de personas que pues quieran sobornar, ¿no? Para obtener beneficios. En ese sentido, ¿usted cómo ha visto a Tabasco en estos 9 meses, ¿no? Digamos, de que en lo que va del año, con los avances de la refinería y todo lo que ha traído estos trabajos a lo que le está apostando el presidente de México? Pues como señalé hace un momento, la labor es titánica, ¿no? Hay que remar contra corriente, tenemos que combatir siglos de malas prácticas, el arraigo de la corrupción que hemos señalado, pues es parte ya de nuestro ADN, digámoslo de una manera coloquial, pues hemos convivido y coexistido con ella desde que nacemos, en cualquier dependencia, en la calle con un agente de tránsito, hasta en los actos más simples, hasta para que el de la basura haga su trabajo y se lleve la basura, tienes que ser pues partícipe del fenómeno, ¿no? Y finalmente todos vamos teniendo una responsabilidad en ese sentido, y para cambiarlo pues las mismas empresas tienen que empezar ya a denunciar y a no participar en esos temas. La comunidad, los ciudadanos tienen que empezar también a no participar, a denunciar en esos temas, porque como señalamos, independientemente de que se encuentre la convicción, que en realidad entre tu pensamiento y la idea hay una manifestación congruente en torno a la misma, es decir, esa integridad, ¿no? Ese pensar. O sea, yo pienso que no debe existir la corrupción, igualmente siento que vulnera y que no debe existir, y actúo también en contra de la corrupción realmente. Bueno, a todo eso pues tenemos que sumar que nosotros debemos ser parte de ese cambio. Como estaba diciendo ahorita Claudia y Fernando, tenemos que ir poniendo cada quien nuestro granito de arena. Es un fenómeno que también parte de la educación, pero obviamente, como decíamos, es un ciclo donde tiene uno que ir cambiando o sustituyendo cada punto negativo por uno positivo y ir trabajando. Entonces, en ese sentido, la carga que trae el gobierno, los intereses, los compromisos ya existentes, los vínculos que ya se habían formado, las redes tan poderosas que existen en torno a esto, porque aquí estamos hablando de capitales multimillonarios. Entre ellos se encuentra el tema, sin duda, sindical, el tema ambiental, el tema social, obviamente el tema de la contratación pública, y pues combatirlos va a ser muy complicado. Parte de ello implica pues toda esa armonía entre el modelo educativo, el modelo de concientización o de comunicación social con ese individuo, los programas de desarrollo social que desgraciadamente hasta vulnerados y afectados, porque si bien es cierto parten de una intención sana, pues en el modelo de la práctica, el mismo de jóvenes construyendo el futuro y jóvenes estudiando el futuro, me parece que se llama, pues se llegan a dar esos tipos de actos, y bueno, en ese momento hay que detenerse, revisar y continuar, pero bueno, con todo en contra, porque sí hay mucho en contra,
ha venido siendo complicado y tiene que haber también a la par mucha actividad legislativa y hasta cierto punto normativa y regulatoria. Tienen que adecuarse muchas de las normas que actualmente se encuentran vigentes. Por ejemplo, en la 64 legislatura, ahorita hay más de 2.900 iniciativas presentadas por esta 64 legislatura, pero de las cuales 90 se encuentran relacionadas con materia de corrupción. Es decir, hay una actividad importante en la materia y vamos a ver temas desde reformas a temas del SNA en propuestas, ¿no? Y al Código Penal y hasta de comunicación social y temas relativos con materia de corrupción. Aquí en Tabasco yo puedo decir que directamente con el tema ya tenemos dos reformas vigentes, ¿no? Tenemos la ley de obras públicas y la de servicios. Es decir, esas dos reformas que se dieron el año pasado, ya hicieron cambios en la contratación pública, que fueron en su momento criticadas, la bautizaron a la primera la ley compadre porque se manifestaba que había una adjudicación directa, pero sin embargo, en realidad el modelo de contratación no indica que deba de haber corrupción. Es decir, de las tres modalidades existentes, la adjudicación tiene sus límites y tiene su razón. Y bueno, en el tema de aquí de Tabasco era para una cuestión de eficiencia que se realizó esa reforma. Y actualmente, y a lo que viene este punto, en lo que comentabas con el tema de los sindicatos, bueno, combatirlos es sumamente complicado, son toneladas de dinero que se manejan en esa industria e intereses, porque es la estructura de los partidos que depende del tema sindical y son poderosísimos, ¿no? CTM, CROC, incluso los patronales, todos son sindicatos muy, muy poderosos donde se maneja pues mucho dinero. Entonces, aquí primero se hace una reforma a nivel federal en mayo, el 1 de mayo, a la Ley Federal del Trabajo, y se hacen cambios sustanciales en materia sindical. Incluso el Centro de Conciliación y Registro Laboral queda muy, muy fortalecido y va a jugar un papel principal las constancias, el tema de la representación al 30%, donde ya los sindicatos van a tener que, ya ahorita de manera, digamos, fehaciente y de facto tendrán que acreditar esa legitimidad y decir, va a operar para el antes y el después. Los que ya existen se podrán regularizar y los que no existen deberán contratar con la nueva modalidad, es decir, para lograr el contrato colectivo. Y en el tema del Estado de Tabasco, precisamente para ejercer una mayor presión, hubo una reforma que también a nivel federal, por eso que a nivel nacional tenemos también un peso muy grande por ser la casa del presidente, y se le bautizó la ley Garrote. En realidad ni fue una nueva ley ni nada por el estilo, son reformas al Código Penal del Estado de Tabasco, donde se reforma el artículo 196 que se refiere a la extorsión, y de ahí otros a las vías de comunicación, el 308, se agrega el 308 bis, y ahí y se agregan tipos especiales. Lo que se señala ahí es que quien precisamente, muy relacionado también con el tema de la refinería, aunque no es nada más por el tema de la refinería, diariamente incluso la capacidad y la producción petrolera se ven seriamente afectadas por esta serie de fenómenos, porque hay bloqueos, hay privaciones de libertad, hay retenciones de unidades, tiene que haber obviamente producción diferida, la producción diaria en un campo pues empieza a bajar porque obviamente no se puede accesar. Entonces el fenómeno
no solamente afecta a Tabasco, afecta al país entero. O sea, el fenómeno aquí en Tabasco es el estado con mayor producción terrestre, no sé, 400,000 barriles, y detener o golpear a un estado con una producción pues tan importante ya pega. Entonces, esta ley que reforma estos artículos lo que busca es precisamente, yo creo que es un mensaje que se da, como tú bien señalabas, que si vamos en serio o no, y bueno, este mensaje es, bueno, a quien incumpla con la norma, pues va a tener consecuencias, y en este caso con la última ratio, que es el derecho penal, que ya es el castigo, no es el imperio que tiene el Estado, que es el único que tiene el poder de infringir violencia sobre sus gobernados, que ese es en realidad la pena, ¿no? Entonces, ahí bueno, estas reformas lo que buscan es tratar, porque aquí ya creo que todos lo conocemos, el tema de los sindicatos en el tema de inversión es medular. Muchísimos proyectos se suspenden, otros no nacen, ni siquiera llegan a la luz, solamente de conocer mediante estudios sociales o de inteligencia social la situación que se encuentra, porque simple y sencillamente ni siquiera es un concepto de derecho laboral, ¿no? Porque las prestaciones o estas cuotas sindicales que te piden pues no tienen un fundamento legal, o sea, lo que sucede en la realidad, ¿no? Obviamente las que son conforme al contrato colectivo, claro que tienen su fundamento legal, pero lo que se da aquí en campo de que, oye, si puedes pasar tu máquina, porque hoy tienes que contratarme a X número de personas, o tienes que pagarme una cuota aunque no trabaje, o sea que ya es lo peor, ¿no? Porque ya ni siquiera vas a trabajar y estás cobrando, ¿no? Entonces ya a la empresa eso sí le impacta. Hay cifras para mí incorrectas, ¿no? La Coparmex habló de un 30%, eso me parece a mí una locura en el tema del proyecto, no llegan a impactar de esa manera, es un tema muy, muy fuerte, pero sí podríamos estar hablando en un proyecto de un tema de un 10% y representan siempre los proyectos de operatividad, se pueden ir de 5 al 10%, que es demasiado, o sea, demasiado. Tener ese costo que no puedes, digamos, deducir o acreditar, y muchos tienen que recurrir a mecanismos que son de simulación, porque es la verdad, para poder sacar esos pagos, entonces hace muy complicado el tema. Y sí, definitivamente pues se tenía que combatir, y creo que lo único que se está invitando es a los sindicatos a pasar de lo irregular a lo regular. O sea, no está diciendo que desaparezcan o no, nada más que se regularice, que sí pueden llegar a pedir el trabajo, porque esa es otra medida. En la refinería se dice que el 50% de la mano de obra pues va a ser nacional. Entonces también están buscando cómo realmente que ese trabajo sí se dé, porque también llegaban las empresas y los trabajadores que venían eran de fuera, ¿no? Claro. Entonces ahorita, o sea, sí había muchas cosas mal, pero se tiene que ir componiendo de manera integral. Entonces tiene que ser así, y tanto nosotros, como si fuéramos parte de un sindicato, como el gobierno, como se ve, tenemos que ir entendiendo y participando en este cambio, y yo creo que de la mano y solidarizándonos, pensando en el bien común, o sea, poniendo primero sobre nosotros, sobre ese beneficio personal que siempre era lo que nos distinguía, el beneficio colectivo, como ocurre en otras entidades o países. Licenciada Claudia, ustedes siempre pidieron y han estado insistiendo en que haya piso parejo, ¿no? En cuanto a los trabajos que se están realizando en Paraíso, ¿qué tal les ha ido en lo que va del arranque ya de los trabajos en la refinería, de su construcción y de toda la contratación que están haciendo también de la mano de obra de aquí de Tabasco? Bien, pues algo que me gustaría dejar muy, muy claro cuando se habla de la refinería es que ahorita están los inicios, o sea, toda la parte de acondicionamiento de terreno, y bueno, ahí entra otro tipo de servicios, como lo está haciendo Vanor con
con todo el acondicionamiento y ahora sí que operando huerta madre con todo el relleno y tienen más los que suministran servicios de acarreo como son los volteos y esa es la parte. También, bueno, están trabajando con toda la documentación legal que deben de tener como el MIA, que es la manifestación de impacto ambiental, con el cumplimiento de la CEA. O sea, hablar de este proyecto, bueno, todos lo visualizamos como si ya estuviera listo, pero lleva etapas. El primer paquete que es el paquete de la planta combinada y la planta coquizadora, que es el paquete 1, está el paquete 2, que es la planta hidrosulfuradoras de diésel, hidrosulfuradoras de gasóleos, hidrosulfuradoras de nafta y reformadoras de nafta. El paquete 3, que es la planta de desintegración catalítica, isomerizadora de butanos, pentanos y hexanos, recuperadora de azufre, productora de hidrógeno, planta de alquilación. Y el paquete 4, que es plantas de aguas amargas no fenólicas y aguas amargas fenólicas, plantas regeneradoras de aminas y plantas de tratamiento de gases. El paquete 5, que es almacenamiento y manejo de producto. Y el paquete 6, que es servicios e integración, edificios y urbanización interna. Ahorita se ha dado a las empresas ICA-Flow, Samsung en particular. He tenido tratos con la empresa Samsung, con los representantes que han llegado al estado. Hemos tenido un recorrido por diversas instalaciones de las bases operativas de los empresarios que conformamos el clúster. Ellos ya han tenido visitas a nuestras instalaciones para ver nuestra infraestructura de base operativa para fabricación, para almacén, también la ubicación de nuestras instalaciones, la extensión que manejamos, la maquinaria y el equipo. Ellos pretenden fabricar en nuestras instalaciones y posteriormente que con nuestro mismo equipo, ¿verdad?, llevemos lo fabricado al punto de donde se van a colocar. Cuando conoces el proyecto a fondo, en el caso del paquete de Samsung, bueno, te das cuenta que muchas de todo lo que ellos van a colocar, pues ya vienen prácticamente fabricados, es nada más de ensamblaje y hay que conocer, el proyecto irá por etapas. Ahorita el arranque ha sido, me queda claro que la iniciativa del presidente es impulsar su estado, generar para disminuir ese menos 11 punto que traíamos en lo anterior, pero bueno, el primer punto es dejar el terreno totalmente acondicionado para que esto suceda. Y en esa etapa están los primeros ganadores de esos paquetes. Sí han tenido, como te digo, en el caso particular de Samsung, está muy de cerca con nosotros. Ahorita están elevando toda la información de nuestras empresas para a sus CEOs, me han pedido los brochures en inglés, me han pedido pues ya los recorridos en sitio de nuestras instalaciones y en ese nivel estamos ahorita como de acercamiento. Ellos hablan de pedir cotizaciones a partir de noviembre en un dado caso de los trabajos que nosotros podamos realizar. Hablan, todavía tienen a nivel de ingeniería de básica, van a presentar su proyecto ya más a detalle porque pues es lógico, ellos están prácticamente conformando también el paquete que le corresponde. Tú recibes una información, pero tú como empresario o como empresa ganadora, pues tienes que revisar que coincida, que esté acorde el precio de mercado. O sea, son muchas variables y factores que se tienen que revisar el tema. Nosotros lo vemos como un concepto y lo damos por hecho, pero detrás de ese concepto hay muchos temas que se tienen que revisar y sí hemos tenido acercamiento. Ellos nos han buscado a las empresas hasta donde yo tengo entendido, en el caso de las empresas que estamos, que pertenecen y que han tenido acercamiento, pues está Constructora Elvi, Constructora Arechiga, Electromecánica Omega,
ya hemos tenido con sus representantes aquí en la zona, nos comparten el proyecto, nos hablan también de qué se trata, cómo se va a llevar a cabo en las diferentes fases, y bueno, nosotros también revisaremos el tema de negociación, en qué condiciones nos van a contratar, bajo qué esquemas, que haya seguridad de garantía de pago, que sea un efecto de ganar a ganar, serio, que sea para que también nuestros empleados que logremos nosotros colocar a través de lo que vayamos a realizar, pues se les traduzca en un impacto de Producto Interno Bruto al Estado, midiendo la empleabilidad, la tributación en Tabasco, al emplear a personal tabasqueño, pues se eleva el nivel de educación, porque ellos tendrán que cumplir también con sus certificaciones, con el expertise, y eso hace que pues tratemos de colocar a un trabajador que cumpla todas sus credenciales. Al pagarles su salario, pues ellos consumen, van a su parte de educación con sus hijos, a su alimentación, a sus diversiones. Se genera toda una economía, por eso es importante que el gobierno y el contenido nacional, así como lo expresan en sus mensajes y en sus discursos, pues se lleven a cabo, porque hace bien a Tabasco y se genera una armonía entre los empresarios que vienen y los empresarios que estamos aquí en Tabasco. En el caso de los empresarios tabasqueños, ustedes están más que listos, ¿no? Sí. Y con todos los requisitos que implica participar en la industria energética. Hasta ahorita, pues ellos nos van pidiendo, en el caso, ellos al verificar nuestras instalaciones, pues quieren saber pues nuestro alcance. Si dijimos que tenemos tanta maquinaria, pues van al sitio, revisan la maquinaria, revisan pues la nomenclatura, revisan que tengamos nuestras tarjetas de circulación, si si le dijimos que tenemos una base operativa de tanta extensión, pues van, checan los metros cuadrados de almacén, checan los metros cuadrados de oficina, entonces pues, y la documentación, como son los ISOs, el expertise del personal, también los contratos que hemos realizado, la experiencia, nuestra capacidad financiera, si tenemos también aseguramiento a través de algún nivel de afianzamiento, buro de crédito. O sea, sabemos también que muchas de nuestras empresas, hace un momento platicaba yo con una petrolera que vino de Houston, y pues dice, se me acercan empresas o que quieren que les compren su deuda, o que adquirieron un trabajo y no lo pueden desarrollar, porque todos sabemos que la economía y el flujo de efectivo está completamente, pues está muy mal en nuestro estado. Prácticamente no se han hecho obras en los últimos 4 años, obras relevantes, y eso nos pone en franca desventaja cuando nos piden si tenemos experiencia en 2 años atrás. Esa es la parte que como grupo, como clúster, como consejo, le decimos a las empresas que bueno, nuestra experiencia está de 2013, 2014 hacia atrás, dado a la recesión y todo el colapso que hubo a través de esto que ya todos conocemos, pero ellos están abiertos, revisan, y hay disposición y hay voluntad. Entonces yo creo que si aprovechamos ese espacio y nos sentamos y el gobierno también impulsa nuestras empresas y nos da, porque otra de las problemáticas también son los bancos. Si renegocias tu deuda, si no están muy abiertos a la parte del financiamiento para proyectos todavía petroleros, te piden una serie de requisitos que a veces venimos de un colapso, pues no se pueden cumplir al 100%. Pero bueno, hay otras opciones, hay quienes ya también te traen financiamientos, te traen otro tipo de oportunidades, y eso hace que nosotros tengamos cómo insertarnos en la cadena de valor siendo locales. En el caso de nosotros, bueno, ahorita ya
está el Consejo Energético, está el Clúster Energético de Tabasco y bueno, también pertenecemos a una red de clúster nacional. El presidente quedó aquí en Tabasco, la presidencia del Consejo Nacional de Clústeres Energéticos, donde también tenemos un apalancamiento a nivel nacional con el objetivo de que nuestras empresas o dependiendo del monto del contrato podamos tener apoyo y apalancamiento de otras zonas que si hablamos de la parte norte pues ha tenido un crecimiento bastante interesante en el país y ellos sí han desarrollado obras, han desarrollado condiciones que podemos trabajar en participación conjunta, en joint venture, buscando un mecanismo que nos permita a nosotros poder continuar con nuestras empresas aquí en la entidad. Gracias. Pasamos ya a la parte final y sí me gustaría que cada uno pues nos diera sus conclusiones respecto a los retos que se van a tener para que haya mayor beneficio en la entidad. Precisamente pues mencionábamos que pues hay leyes ya establecidas que ya se están aplicando. Sin embargo, pues también la corrupción es algo que no se va a borrar de la noche a la mañana. Sin embargo, pues también hay mecanismos en los cuales se están trabajando, instancias que están poniendo todo lo que tienen de la mano para que pueda abonarse a que haya mayor transparencia en cuanto al manejo de los recursos, que aterricen obras, ¿no? Que haya piso parejo para todos. Y bueno, empezamos con el licenciado Eric, ¿sí? Para que nos dé sus conclusiones. Bueno, pues muchas gracias a todos. Un placer haber estado aquí con ustedes. Bueno, algo que creo que Claudia igual no mencionó que es importante y creo que también va a traer grandes beneficios a Tabasco, y me imagino que le ha de verdad ahorita pena mencionarlo, pero ella ha estado trabajando hace muchos años en la creación de una Cámara Nacional de Energía. Tiene muchísimos años trabajando y en el mismo sentido nosotros hemos señalado que es algo muy importante, y creo que ahorita está ya muy cerca de lograrlo. Hay trabajos ya importantes. Eso todavía va a contribuir a organizar más el sector energético, porque como hemos señalado, pues hasta la fecha no existe ninguna cámara del sector energético, ni tampoco petrolera. Ahorita que va a haber esta hegemonía de Pemex otra vez, pues se requiere una cámara que se encargue precisamente de organizar todo el sector, y como ya señaló, están los clústeres, están los consejos y todos los consorcios, pero hay una ley especial de cámaras y confederaciones que va a permitir ya darle fuerza a ese ente para precisamente convertirlo en un órgano consultor y de colaboración con reconocimiento del Estado, ¿no? Ya tiene un poder ya público a lograr precisamente cumplir con los requisitos de ley, y eso también es algo que hay que felicitar, porque no se ve y son muchísimos años de trabajo. Es importante que ese órgano esté aquí en el sureste, porque es donde definitivamente se encuentra la actividad, aunque la ley ahorita señale que debe estar en el centro. Esas son parte de las reformas que tienen que venirse dando, como hemos venido señalando. Ahora, en el tema a manera de conclusión, pues sí va a haber derrama económica, es definitivo. Hay temas que debemos de considerar. El paquete 2020 trae números optimistas, pero creo que tenemos que partir ahorita desde esa postura, y además es algo que ya está, ¿no? Entonces, observando cómo se ha venido repartiendo ese presupuesto, pues vemos un incremento importante ahí para Petróleos Mexicanos. Vemos cómo el TRI, la parte que va a llevar de Pemex, todo el tema de la refinería, cómo yo puedo decir que CENER el año que viene, el año entrante,
gran parte de su capacidad va a ser ocupada en la administración del proyecto de la refinería. Es decir, como si fuese a ser el administrador del proyecto de la refinería. ¿Por qué? Porque los números así lo señalan, ¿no? De los 48.500 millones que tiene presupuestados, 41.600 van a ser destinados a la refinería. Entonces, gran parte, por no decir que el 90% de su poder se va a enfocar en ese proyecto. Ese proyecto ocupa un lugar muy importante, sobre todo los proyectos nacionales, y ese proyecto está en Tabasco, ¿no? Entonces, pues podemos decir que esos 41,000 millones de pesos van a premiar aquí, independientemente de lo que se tenga contemplado en el Tren Maya, aunque sí bajó del proyecto. Bueno, hubo un ajuste de 41,000 que pienso que se van a ir ajustando, ¿no? Pero sí se hablan de, no sé, 135,000 empleos que se van a generar de manera directa e indirecta en el momento de la construcción, otros que van a estar ya permanentes. Hablamos de muchos CECIES, de contratos de servicios de exploración y extracción, que ya se firmaron, o sea, en octubre, en septiembre, en noviembre del 2018. Entonces ya esos contratos ya son una realidad. No hablamos a lo mejor de farm outs ahorita, pero tampoco descarto que puedan llegar a darse algunos híbridos o modelos que permitan la participación de la inversión privada. De hecho, al menos un ejemplo importante fue la reunión del presidente con el titular de ENI, el representante, y bueno, esos son mensajes que se deben de tomar. Al menos ya hay consideración, apertura, y hay una aceptación manifiesta del trabajo de ellos en el sector, que eso puede, si ellos, obviamente la condicionante es que se den resultados. Y bueno, ya la refinería, como bien decía Claudia, tiene sus permisos emitidos de la CEA, aunque condicionados. Hay varias condiciones que debemos de cumplir, pero ya están. O sea, también ya el tema social está en manejo. Sí, los sindicatos pues son un tema que hay que ir cuidando, pero creo que va a ser sorteable. Los hemos sorteado durante décadas, entonces no tiene por qué ser la excepción ahorita, y más cuando hay una congruencia en los tres niveles de poder, ¿no? Entonces yo creo que debe de venir un buen año para Tabasco, aunque ya se habla de cierta incertidumbre. Poco a poco se van ajustando ahí las cosas, porque sí es un escenario complicado el que se tiene, es difícil. Pero bueno, eso es mi opinión. Fernando. Sí, el reto no es menor, por supuesto, pero hay que hacerle frente. Yo insisto en que es una etapa interesante, con muchos factores que alientan el combate a la corrupción, y hay que combatirla porque pues la corrupción aleja las inversiones, nos hace menos competitivos, pero también impide el cumplimiento de los derechos humanos. Cada peso que se va a la corrupción se deja de invertir en educación, en salud, en alimentación, en cosas que son necesarias para este cumplimiento de los derechos humanos. Pero la corrupción también degrada a la sociedad, degrada a las familias. Mira, en Tabasco, el INEGI tiene un estudio que es una encuesta de calidad de impacto gubernamental. Es un dato, el último dato es de 2017, porque la hace cada 2 años. El próximo dato se va a conocer en 2020, pero el dato disponible, el último de 2017, habla de que los tabasqueños, el 94% de los tabasqueños perciben que los hechos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes. 9 de cada 10, es altísimo. Y cuando se desagrega por sectores, casi prácticamente no hay sector que se escape a los hechos de corrupción. Las autoridades, por supuesto, las más señaladas son las que tienen que ver con seguridad, pero también están, por ejemplo, el tema de los sindicatos,
73% de los tabasqueños manifiesta hechos de corrupción en relación con los sindicatos, pero también los jueces, los empresarios, los medios de comunicación, las escuelas, las instituciones religiosas. Los tabasqueños manifiestan también hechos de corrupción entre familiares, entre vecinos. Entonces es un tema extendido que tenemos que parar. Y yo insisto, hay voluntad política presidencial en el estado del gobernador, hay nuevas leyes, hay una tendencia internacional, hay nuevas instituciones y nuevos mecanismos, la Unidad de Inteligencia Financiera, su homóloga en el estado de Tabasco, hay una serie de situaciones novedosas como el convenio que firmó el Sistema de Administración Tributaria con la Secretaría de la Función Pública para intercambiar, que el SAT conozca las declaraciones patrimoniales y la función pública conozca las declaraciones fiscales y cruzar información. Insisto, hay medios de comunicación activos, ciudadanos activos, empresarios estableciendo y entrando en estas nuevas reglas del juego, digámosle así, para no solo estar y ser competitivos, sino para realmente frenar la corrupción que les daña en términos de integridad, pero también financieramente. Entonces, hay una serie de factores que, si bien el reto es grande, me parece que hay condiciones para hacerle frente. Yo soy optimista, yo creo que así como vamos a ver resultados favorables para Tabasco en términos de inversiones, de derrama económica, de empleos, de desarrollo, yo creo que también en términos de integridad vamos a ver resultados favorables para Tabasco. Tabasco está llamado a ser ejemplo nacional en materia de honestidad y le tenemos que entrar todos. Bien, pues muchas gracias, Esmeralda, y gracias a todos los que hacen posible esta mesa, los chicos también que están aquí acompañándonos detrás de cámaras. Y pues coincido plenamente con el comentario del compañero aquí que está al frente de esto en Tabasco. Creo que México es tan vasto en riqueza natural y que tenemos una obligación de corresponderle con nuestros actos. En la medida que nosotros logremos concientizar cómo estamos haciendo lo que hacemos y pongamos límites, porque a veces el ser humano es su peor, o sea, hacemos las cosas y va en detrimento de nosotros mismos. Queremos ganarle a la naturaleza misma de cómo se deben realizar las cosas y bueno, todo se revierte. Yo cuando analizo un proyecto y vienen y me dicen, oiga, el baño, que hay que llevar los garrafones, que hay que cumplir con todo. Porque si no cumples, te piden porque no cumpliste con algo del contrato, pero luego te piden eso y te piden más y te piden más, entonces te sale más económico cumplir con todo en tiempo y forma que prestarte a no cubrir algo. Entonces, en la parte discursiva, pues hay buenas intenciones. En la parte operativa hay mucho trabajo que hacer. A mí me gusta mucho que el presidente y todo el gabinete que en las reuniones que yo puedo participar estén siempre hablando del tema, porque cuando ya hablas del tema y estás involucrado en algo que te presta a eso, pues por lo menos te salta ahí la idea de decir, oye, o te vas a encontrar con miles de personas ahorita que te plantean diversos escenarios completamente de corrupción, desde un contrato, una obra, una amistad, un acercamiento. Y yo la verdad tengo ya 5 años caminando en la parte del consejo y la parte de toda esta industria ya más de cerca, fuera de oficina, antes en oficina, ahora fuera de oficina, y puedo darme cuenta que muchas de esas propuestas pues no prosperan, pero todavía la gente sigue. Yo a veces le digo a empresarios serios y le digo, bueno, ¿y qué les pasó? Ustedes tienen 30 años y me vienen a contar esta historia. Creo que no terminamos de darnos cuenta
que el entrar en ese aro pues es entrar en un camino muy negro que muchas veces va en detrimento de nosotros mismos. Entonces, a partir de esa conciencia y de esa educación, creo que podremos o pensaremos hacer las cosas distintas. Si existen los mecanismos, existen las leyes, existe ahorita el discurso, existe la disposición, existen nuevos jugadores en la zona que traen esto en sus países de origen, tienen menos índices de corrupción que nosotros y que saben que sacar dinero sin una forma o un esquema financiero pues es muy complicado. Entonces tenemos una tarea ardua los que estamos al frente para permearlo a toda nuestra organización y colaboradores. Tenemos también una tarea de no prestarnos a propuestas que nos pongan y pongan en riesgo incluso hasta nuestras organizaciones o nuestras empresas. Yo por eso hablaba cuando te decía, ya Samsung se acercó, pero bueno, estaremos sentándonos en la mesa, cuáles son sus condiciones, a qué nos comprometemos nosotros como empresarios locales, qué es lo que ellos pretenden del empresario local y sentar a los actores pertinentes a nivel Estado también para entablar el Estado, la iniciativa privada, incluso también la parte educativa, porque muchas empresas y organizaciones vienen si está la mano de obra acorde a lo que necesitan y ahí también hay que trabajar mucho. Entonces creo que este escenario apenas empieza ya en la práctica, ya lo veníamos escuchando, pero ahora ya estamos montados en la parte práctica y es en la parte que tenemos que responder a Tabasco, responder a la sociedad, responder a la iniciativa que el presidente se está apostando por el sureste. Ahora que tuve la oportunidad de estar en el Pacto Oaxaca con los 7 gobernadores de la zona, entonces hay mucha oportunidad, hay mucha tarea por hacer. Yo exhorto a que nos preparemos muchísimo, a que estemos acorde a las circunstancias y que podamos pues devolverle a Tabasco lo mucho que nos ha dado. Okay. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, sí, por haber participado en nuestra mesa redonda y sobre todo, bueno, platicar de temas trascendentales con los que estamos ahorita, pues viviendo ya, diría, en la práctica, ¿no? Y aprovechando también el momento histórico que vive la entidad con todo el segundo boom, digamos, que ya tenemos en puerta en el territorio tabasqueño. No me queda más que agradecerles nuevamente su presencia aquí. Ellos son Claudia Barrera, presidenta del Consejo Nacional de Empresarios Energéticos, Fernando Vázquez, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, y Eric Priego, socio fundador de la firma Priego Brito. Muchísimas gracias. Buenas tardes.